¿Cómo evalúa ahora la relación con el gobierno de José Mujica? Una situación muy curiosa porque lo hemos señalado, el relacionamiento personal e incluso de todos los ministros a nivel personal con el presidente Mujica fue bueno. Lo que es notorio es que, sobre todo en la última parte de su mandato, se deterioró bastante el relacionamiento institucional, lo cual no es bueno para nadie, ¿no? Hemos señalado, no es bueno para el sistema, porque cuando surgen problemas entre los poderes del Estado no se beneficia a ninguno, sino que todo el sistema termina en un circuito de pérdida-pérdida, ¿no? Perdemos todos y en realidad se desprestigia la institucionalidad democrática que debemos todos cuidar. Entonces, ¿usted cree que eso se concretó? Simplemente, ¿ese desprestigio? No, yo creo que no, no lo reflejan así las encuestas. El Poder Judicial del Uruguay sigue siendo, luego del Poder Judicial de Canadá, el que está percibido a nivel internacional como el de mayor confianza y mayor independencia. Ser en todo el continente, desde Alaska a Tierra de Fuego, el segundo, para el Poder Judicial del Uruguay es un orgullo. Va acompañado también de que el Uruguay ranquea muy bien entre las democracias, como habíamos señalado. Pero bueno, sí hay que cuidar esa situación, ese lugar de privilegio que el Poder Judicial del Uruguay tiene y que el Uruguay como democracia tiene, la tenemos que cuidar todos. ¿Y cree que eso no se cuidó? Yo creo que no, y hemos señalado además, porque puede parecer obvio, pero cuando decimos tenemos que cuidar la institucionalidad, no quiere decir que cada uno cuide la propia, que parece como de perogrullo. Dice, bueno, los jueces cuidamos el Poder Judicial, los legisladores cuidan el Poder Legislativo y el presidente y los ministros cuidan el Poder Ejecutivo. No, todos, las tres ramas del gobierno, tenemos que cuidar a todas las ramas del gobierno. ¿Qué no le gustó del gobierno pasado? Si tuviera que señalar un hecho o un episodio que diga esto no debió suceder así, en la relación entre ambos poderes. Quizás el problema más complicado fue la metabolización de los efectos del control de constitucionalidad en los otros dos poderes del Estado. El control de constitucionalidad, que existe en toda democracia, en el Uruguay viene del año 1934, no es de ahora, y nunca había generado el tipo de problemas al ejercitarse que tuvimos en los últimos 5 años. Es decir, los padres fundadores de los Estados Unidos diseñaron un sistema donde se divide el poder. El poder que estaba concentrado, como todos recordamos hasta de nuestros estudios de la escuela y del liceo, estaba concentrado en los reyes y en los emperadores. Cuando se hace la Revolución Norteamericana, en base a las ideas de Montesquieu, se decide, bueno, la única forma de proteger los derechos individuales de cada uno es que nadie tenga todo el poder. Digamos. Es un sistema basado en la desconfianza. Claro. Tenemos que tener distintos centros de poder que se controlen unos a otros. Claro. ¿Y quién rige por sobre los tres poderes? La Constitución de la República. ¿Quién es el guardián de la Constitución de la República? Desde hace 230 años es el Poder Judicial. La última palabra sobre el marco constitucional la tiene el Poder Judicial. Ese es el control de constitucionalidad. Es el control sobre todo de la actividad parlamentaria, de quienes dictan las leyes, el poder sin duda el más representativo, pero que tiene que tener también, como cualquier poder democrático, sus límites, y el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia, es el que pone los límites últimos. Y eso es como funciona, y está bien que funcione así. Entonces, cuando se empezó a señalar que de alguna manera ese control constitucional ponía palos en la rueda, es una manera de simplemente describir el rol. El control constitucional es un freno, y este sistema, técnicamente, es un sistema de frenos y controles. Los poderes nos frenamos y nos controlamos mutuamente. Y la Corte frena y controla sobre todo al Poder Legislativo. Eso nunca había generado respuestas destempladas de parte de los poderes controlados. Y sin embargo, bueno, es notorio que en este periodo anterior sí las hubieron, y es atípico para el Uruguay, porque por eso decimos, llevamos muchísimos años de control constitucional y no tenía estas repercusiones mediáticas que tuvieron ahora. Eso iba a preguntar, ¿fueron declaraciones mediáticas con efectismo político o hubo presiones de otro tipo sobre el poder? No, pero el problema es que simplemente esas declaraciones ya generan una sensación de rispidez. Pero no hubo presiones de otro tipo. Presiones, el problema es, bueno, ¿qué es presión? También las apariciones públicas, en determinado sentido,
pueden ser interpretadas como presiones. Es notorio que el doctor Ricardo Pérez Manrique ha hecho algún tipo de alusión al señor ministro del Interior, el ministro Bonomi, en ese sentido. Hay determinado tipo de manifestaciones que, aunque no se pretendan que sean presiones, sí son interpretadas o pueden ser interpretadas de parte del público, que es el que presencia todo el juego democrático, como presiones sobre el funcionamiento de un poder. ¿Ustedes sintieron que en algún momento el expresidente Mujica les tiraba a la gente en contra, digamos, les tiraba el poder político que tiene un presidente en contra? A nivel personal, sí, pero bueno, es simplemente una sensación que yo he tenido y bueno, celebro que volvamos a los carriles normales del relacionamiento, porque además es bueno reiterarlo, pese a que es notorio y ustedes que son quienes están en los medios de comunicación lo tienen muy presente. La Suprema Corte de Justicia jamás ha efectuado declaraciones agresivas respecto de los otros dos poderes del Estado, porque nuestra propia posición institucional nos hace muy conscientes de la institucionalidad, valga la redundancia. Y paso un poco a aclarar. Los jueces en el Uruguay somos de carrera vitalicia. Sí. Nosotros vemos pasar los gobiernos. Nuestra visión es de largo plazo. Yo ingresé, y creo que es la misma situación de los otros ministros de la Corte, cuando tenía 25 años. Voy a cumplir seguramente 40 años cuando me retire, o 42 años en el Poder Judicial. Es verdad que ingresé porque es lo que había como juez de paz en Juan Lacase durante el gobierno de facto, pero estuve en dos gobiernos de facto. Ingresé cuando el presidente de la República de facto era el doctor Aparicio Méndez, sobreviví cuando el general Álvarez era presidente de la República, estuve en las dos presidencias del doctor Julio María Sanguinetti, la del doctor Luis Alberto Lacalle Herrera, la del doctor Jorge Valle, la presidencia de José Mujica, la primera presidencia del doctor Tabaré Vázquez, y aparentemente, si la biología acompaña, estaré casi hasta el final de la segunda presidencia del doctor Tabaré Vázquez.